El astrónomo subió la colina, buscando alejarse de las luces de la ciudad. En la cima, el mundo parecía abrirse en un vasto mar de estrellas, una infinidad centelleante en el firmamento. Montó el telescopio y comenzó sus observaciones. Las constelaciones familiares lo reconfortaban, como viejos amigos, pero esa noche algo era diferente. Entre las estrellas conocidas, vio una que no debería estar allí. Era una luz pequeña y trémula, como una vela a lo lejos. Ajustó la lente, frunciendo el ceño. Tal vez solo fuera una falla en el equipo. Lo ignoró y volvió su atención a las observaciones habituales. Pero, al mirar de nuevo, percibió otra estrella, luego otra más. Aparecían donde antes había oscuridad, iluminando el vacío con una presencia perturbadora. Se hacía cada vez más claro que esas estrellas no pertenecían a ese cielo. Brillaban de una manera extraña, como si estuvieran vivas, como ojos que parpadeaban hacia él. El corazón del astrónomo se aceleró. Había algo profundamente mal. Cada vez que miraba a través de la lente, las estrellas aumentaban en número, esparciéndose como una infestación. Apartó el ojo del telescopio, miró al cielo a simple vista y solo vio el vacío de la noche común. Una sensación fría recorrió su espalda. Estaba siendo observado. Volvió a espiar por la lente y ahora el cielo estaba lleno de estrellas extrañas, todas vibrando con una luz intensa. Y entonces entendió. No eran estrellas, eran ojos. Miles de ellos, todos fijos en él. A lo lejos apareció una nueva luz. Estaba creciendo, acercándose, cada vez más brillante. Era su propio reflejo, capturado entre los ojos. El astrónomo sintió un tirón, como si la gravedad se hubiera invertido, y el cielo lo llamaba. La última cosa que vio fue su cuerpo dejando la colina, ascendiendo para unirse a las estrellas que no deberían existir. ¿Alguien quiere echar un vistazo aquí? Y tú, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas ahora antes de que algo aún más siniestro decida atraparte. Y ya sabes que esto no es una petición, es una orden. Dimensión devoradora. La zona desolada de Rusia parecía un escenario sacado directamente de una pesadilla. La misión militar había sido enviada con la orden de descubrir qué había sucedido en esa ciudad perdida, que durante semanas no había mantenido comunicación con el mundo exterior. El equipo había llegado en helicóptero, pero al acercarse al punto de aterrizaje, el helicóptero sufrió una falla total, obligándolos a aterrizar de manera abrupta y dejándolos sin medio de transporte para salir. El equipo, compuesto por 4 soldados y liderado por el capitán Ivanov, avanzaba lentamente por las calles vacías. El viento frío cortaba el silencio, silbando entre los edificios abandonados, mientras la niebla se extendía por los callejones, cubriendo todo con una capa densa y opresiva. Lo primero que notaron fue el estado de abandono. Autos abandonados en medio de las calles, algunos con las puertas abiertas, otros chocados, como si hubieran sido dejados en una huida desesperada. Los soldados pasaban por tiendas con vitrinas rotas, puertas abiertas de par en par y casas que aún tenían luces parpadeando, aunque la electricidad fallaba en gran parte de la ciudad. Las señales eran claras. Algo había sucedido, algo que hizo que toda la población desapareciera de repente, como si se hubieran evaporado de la faz de la tierra. El teniente Sergei
fue el primero en expresar lo que todos estaban pensando, aunque dudaban en decirlo en voz alta. ¿Dónde están las personas? Su tono era escéptico, pero la inquietud era evidente en sus ojos. No había cuerpos, ningún signo de lucha, ninguna evidencia de que las personas hubieran sido retiradas por la fuerza. Era como si todos hubieran simplemente desaparecido, dejando atrás sus vidas inconclusas, sus objetos cotidianos, sus rutinas congeladas en un momento abrupto. La sargento Anya, siempre observadora, comenzó a notar detalles extraños. Había señales de que algo más estaba allí, más allá del abandono humano. Marcas en las paredes, símbolos rayados que no podía entender, pero que parecían tener un propósito. Macetas caídas en las aceras, plantas retorcidas, como si hubieran sido contaminadas por algo invisible. Mantenía sus observaciones para sí misma, pero el sentimiento de que algo muy mal estaba presente crecía dentro de ella como una sombra. El soldado Mikhail, por otro lado, intentaba mantener la postura militar, siguiendo los protocolos y enfocándose en registrar cada edificio en busca de respuestas. Pero incluso él, rígido en sus reglas, sentía que había algo en esa ciudad que escapaba al control. La sensación de ser observados comenzó a volverse constante. Cada esquina parecía esconder ojos invisibles. Cada edificio vacío era como un gigante silencioso vigilando sus movimientos. La niebla, que al principio parecía solo un fenómeno natural, ahora parecía viva, moviéndose de una manera que los hacía sentirse cada vez más expuestos. Ivanov lideraba el grupo con cautela. Era un hombre con experiencia, ya había enfrentado diversas situaciones extremas, pero había algo allí que no podía descifrar. La ciudad tenía una presencia, algo que lo inquietaba, como si estuvieran caminando directamente hacia una trampa invisible. La comunicación con el comando era inestable y cada intento de contacto solo devolvía estática y ruidos sin sentido. Estaban aislados y eso hacía que todo fuera aún más insoportable. Al avanzar hacia el centro de la ciudad, encontraron una plaza, en medio de la cual había una estatua antigua. Parecía representar algo que ya no tenía sentido, un monumento a una era pasada. Alrededor de la plaza, más señales de una huida interrumpida, bicicletas abandonadas, juguetes infantiles esparcidos por el suelo, mesas de café todavía puestas, como si sus ocupantes hubieran simplemente desaparecido en medio de un día cualquiera. El capitán Ivanov sintió un escalofrío. Algo terrible había sucedido allí, algo que aún no podía comprender. Mientras la noche caía, la niebla se espesaba y la temperatura descendía bruscamente. El grupo decidió refugiarse en una de las casas vacías alrededor de la plaza, buscando protección contra el frío y la niebla. Decidieron esperar hasta el amanecer antes de continuar, pero nadie podía descansar de verdad, incluso dentro de la casa abandonada. Cada ruido, cada movimiento de la niebla los hacía saltar, manos listas para empuñar las armas, ojos barriendo la oscuridad en busca de una amenaza invisible. La quietud de la ciudad no era natural. No era la ausencia común de ruido en una zona deshabitada. Era un silencio forzado, opresivo, como si el propio ambiente estuviera esperando algo, un presagio de que algo estaba a punto de revelarse. El sargento Anya observaba las sombras y juraba que se movían de manera sutil, como si algo o alguien estuviera allí, al acecho. El miedo, hasta entonces solo una sensación incómoda,
empezaba a arraigarse en el grupo, transformando el misterio en un presagio de algo mucho peor. Ivanov sabía que necesitaban mantener la calma, pero mientras la niebla los rodeaba y el frío se intensificaba, no podía deshacerse de la sensación de que, fuera lo que fuera que había sucedido en esa ciudad, estaba lejos de haber terminado. La misión, que inicialmente parecía una simple investigación, empezaba a tomar el cariz de algo más oscuro, algo que los estaba atrayendo hacia una pesadilla de la cual tal vez no hubiera salida. La mañana llegó trayendo una neblina aún más densa, como si la ciudad estuviera intentando ocultar algo. El equipo militar, ahora más desconfiado que nunca, comenzó a explorar los alrededores de la plaza. Cada esquina parecía guardar un secreto, y las calles, aunque vacías, parecían estar siempre al acecho, listas para sorprenderlos en cualquier momento. El capitán Ivanov mantenía el liderazgo, pero la tensión en el aire era palpable. Avanzaban con pasos cautelosos, las armas siempre listas, pero la sensación de ser observados era innegable. Mientras registraban una antigua escuela, el teniente Sergei reportó haber visto algo moverse al final del pasillo. Una sombra, demasiado rápida para ser un ser humano común. Corrió tras ella, pero solo encontró un salón vacío y una ventana entreabierta. «Debe haber sido un animal», dijo, tratando de esconder el nerviosismo en su voz. Sin embargo, nadie realmente creía eso. La ciudad estaba empezando a jugar con sus mentes, distorsionando la percepción de la realidad y haciéndolos cuestionar incluso lo que veían con sus propios ojos. La sargento Anya, por su parte, comenzó a notar un patrón. Las marcas en las paredes que inicialmente parecían garabatos sin sentido, empezaban a formar parte de un rompecabezas mayor. Había símbolos repetidos en varios puntos de la ciudad, en las paredes de la escuela, en las puertas de las casas, incluso en las piedras de la plaza. Era como si alguien, o algo, estuviera dejando un rastro, un mensaje que solo ella podía ver. Anya intentó compartir sus sospechas con Ivanov, pero él estaba demasiado enfocado en mantener al equipo unido como para prestar atención a teorías que parecían, poco a poco, sumergirse en lo irracional. El soldado Mikhail no mencionó nada a los demás, pero había una picazón persistente en sus brazos, algo que parecía extenderse. Era como si su piel estuviera siendo corroída desde adentro, y con cada hora que pasaba, la sensación empeoraba. Intentó ignorarlo, manteniéndose firme, pero el malestar se estaba volviendo insoportable. La ciudad parecía estar invadiendo su cuerpo, así como invadía su mente, y Mikhail comenzó a entender que quizá no hubiera escapatoria. Mientras el equipo exploraba un edificio administrativo, la sensación de ser observados se intensificó. El viento soplaba a través de las ventanas rotas, creando un sonido que parecía susurrar los nombres de los soldados. Estaban juntos, pero cada uno comenzaba a sentir que algo se acercaba a ellos individualmente. Una presencia invisible que sondeaba sus pensamientos, probaba sus límites. El teniente Sergei empezó a perder la paciencia, gritando al vacío, desafiando a lo que fuera que estuviera allí. Su voz resonó por los pasillos, pero todo lo que volvió fue el silencio opresivo y la creciente sensación de vulnerabilidad. La sargento Anya, más sensible a lo que los rodeaba, comenzó a percibir un patrón aún más oscuro. Las sombras que se movían no eran simples ilusiones.
Estaban coordinadas. No solo reaccionaban al movimiento de los soldados, sino que parecían guiarlos, llevándolos a lugares específicos de la ciudad. Era como si la ciudad los estuviera manipulando, como si estuviera jugando un juego maligno, conduciéndolos paso a paso hacia un destino que nadie podía prever. Ivanov, intentando mantener la cordura del grupo, sabía que algo debía hacerse. Ordenó que se retiraran al refugio improvisado en la casa junto a la plaza, pero al regresar se dieron cuenta de que las cosas estaban diferentes. Objetos que habían dejado dentro estaban en posiciones distintas, y marcas similares a las que Anya había notado ahora cubrían las paredes del interior. El capitán intentó ocultar su propia preocupación, pero estaba claro que todos compartían el mismo pensamiento. No estaban solos, y la ciudad estaba viva, actuando en su contra. Fue esa noche que el soldado Mikhail finalmente cedió. La picazón se había convertido en heridas abiertas y ya no podía ocultarlo. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y temblaba incontrolablemente. Anya intentó ayudarlo, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Mikhail la miró con ojos vacíos, y por un momento, Anya tuvo la impresión de que él ya no era él mismo. Sus labios se movían, murmurando palabras que no tenían sentido, como si repitiera un mensaje recibido desde lejos, algo más allá de la comprensión humana. Mientras tanto, Sergei comenzó a perder completamente el control. Creía que las sombras intentaban hablar con él, que había un mensaje oculto en sus movimientos, algo que necesitaba descifrar. Comenzó a garabatear símbolos en el suelo, en los muebles, en las paredes, tratando de imitar lo que veía a su alrededor. Ivanov intentó detenerlo, pero se dio cuenta de que el teniente ya estaba demasiado lejos, perdido en su propia mente, absorbido por lo que fuera que estuviera apoderándose de ellos. La ciudad estaba ganando. No era solo una cuestión de supervivencia física, era una guerra por la cordura, una batalla contra algo invisible que conocía sus miedos, sus debilidades, y estaba usando cada una de ellas en su contra. La niebla se hacía cada vez más densa y los sonidos a su alrededor parecían cada vez más claros, como si susurros resonaran por las calles vacías, llamándolos, invitándolos a perderse en la oscuridad. Ivanov sabía que se estaban quedando sin tiempo. Cada uno estaba sucumbiendo a su manera. Mikhail, con su cuerpo desmoronándose, Sergei perdiendo la cordura, Anya intentando desesperadamente entender lo que estaba pasando antes de ser tomada también. Y él, Ivanov, sentía el peso de la responsabilidad, sabiendo que, en el fondo, ya no había esperanza. Eran solo piezas en un juego mayor, jugado por una entidad que jamás podrían comprender. La niebla densa se cerraba alrededor de la ciudad, ocultando las calles y transformando cada esquina en un abismo de sombras. El teniente Sergei, en un arrebato de desesperación, corrió hacia la niebla, su figura desapareciendo rápidamente de la vista de los demás. «Sergei, regresa», gritó Ivanov. Pero todo lo que quedó fueron los ecos distantes de la voz del teniente pidiendo ayuda, desvaneciéndose en el vacío. Intentaron seguirlo, pero la niebla parecía devorar sus pasos y, después de horas de búsqueda, todo lo que encontraron fue el silencio opresivo y el peso del fracaso. La pérdida de Sergei aumentó la tensión entre los sobrevivientes. El soldado Mikhail, que ya estaba en un estado físico deplorable, comenzó a ver sombras moviéndose a su alrededor,
figuras distorsionadas que parecían reírse de él, desafiando su cordura. En un acto de desesperación, levantó su arma y disparó. Los disparos resonaron por las calles vacías, rasgando el silencio mortal. El pánico se apoderó de los demás y uno de los disparos rozó al sargento Anya, derribándola al suelo. Ivanov corrió hacia Anya, tratando de ayudarla. Ella estaba consciente, pero la herida, aunque no era fatal, la dejó aún más debilitada. La mirada de Mikhail era de puro terror, sus ojos abiertos de par en par mientras se daba cuenta de lo que había hecho. La paranoia se apoderaba de ellos y, mientras Ivanov intentaba calmar a Mikhail, se dio cuenta de que ya no había más cohesión en el grupo. Estaban todos solos, aunque estuvieran juntos, cada uno luchando contra sus propios demonios. Anya, debilitada, comenzó a percibir algo aún más perturbador. La herida causada por la bala parecía acelerar el proceso, y su piel comenzó a mostrar las mismas marcas que antes habían aparecido en Mikhail. Era como si la ciudad estuviera marcando a cada uno de ellos, un sello inevitable que los unía a ese lugar. Ella miró a Ivanov, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resignación. «No hay escape», susurró, su voz rota por el dolor. «Todos estamos destinados a convertirnos en parte de esto». Ivanov intentó mantener viva la esperanza, pero él mismo comenzaba a sentir los efectos. Sus pensamientos se volvían nebulosos. El cansancio no era solo físico, sino algo que lo arrastraba hacia adentro, como si su propia voluntad estuviera siendo absorbida por la ciudad. A cada paso, sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia un precipicio invisible. Sabía que su tiempo se estaba acabando y que la única cosa que quedaba era intentar mantener al grupo unido, aunque ya no hubiera salvación. Mikhail, incapaz de soportar el dolor y la culpa, desapareció en la noche, corriendo lejos del grupo. Sus gritos resonaron en la plaza antes de ser tragados por la niebla, y luego silencio. Ivanov y Anya quedaron solos. Él la cargó de vuelta a la casa donde se habían refugiado antes, tratando de protegerla del frío y de la niebla, pero sabía que solo estaban retrasando lo inevitable. La ciudad parecía vibrar a su alrededor, como si estuviera viva, como si supiera que estaba ganando. Anya, con sus fuerzas desvaneciéndose, miró a Ivanov por última vez. «Fuimos tontos», dijo, su voz apenas un susurro. «No hay escape. Todos estamos destinados a convertirnos en parte de esto». Ivanov intentó responder, pero ya no había palabras que pudieran cambiar lo que estaba sucediendo. Sabía que la situación era desesperada y que la esperanza ya se había desvanecido. Ivanov, el último en resistir, sintió el frío apretar aún más, como si el propio aire se estuviera volviendo sólido a su alrededor. Se sentó junto a la ventana rota, observando la niebla que se movía afuera, las sombras que parecían bailar en un ritmo lento e hipnótico. Sus pensamientos comenzaron a desaparecer uno por uno, como si fueran borrados por una mano invisible. Cerró los ojos, sabiendo que pronto él también se convertiría en parte de aquello, parte de la ciudad, parte de la niebla, parte del final que se acercaba. Ivanov abrió los ojos, pero todo lo que vio fue la niebla cerrándose a su alrededor, las sombras cada vez más densas. Sintió el frío transformarse en algo diferente, una presencia que parecía absorber su energía, su calor vital. Anya ya estaba inerte a su lado, la transformación completa,
Su piel ahora pálida y rígida se fusionaba lentamente con el suelo y las paredes de la casa, como si estuviera siendo absorbida por el propio entorno. Sabía que estaba presenciando algo mucho más allá de lo que podía entender. Mientras su cuerpo comenzaba a perder la sensación de forma y peso, Ivanov no sabía que la ciudad no era solo un lugar desierto o maldito. Era un punto de encuentro entre dos realidades. Un lugar donde la barrera entre las dimensiones se había vuelto delgada y permeable. Algo del otro lado había encontrado una forma de romper esa barrera, una entidad o fuerza que se alimentaba de la vida, transformando carne y sangre en pura energía para sustentar su propia existencia. Los cuerpos de los soldados, sus almas, todo estaba siendo drenado, transformado en combustible para esa otra dimensión. Ivanov se sentía como un pedazo de carne siendo devorado, su vitalidad desvaneciéndose en una sensación lenta y dolorosa. Con cada segundo se volvía menos humano y más parte del ciclo que ahora comprendía. Ellos eran solo alimento. La niebla, antes solo una neblina inofensiva, ahora parecía el umbral entre dos mundos. Percibía que eso no se limitaría a la ciudad. El área de influencia de la otra dimensión estaba creciendo y pronto alcanzaría otros lugares, otras vidas. El pueblo era solo el comienzo, un punto inicial de algo que podría consumir el mundo entero. Ivanov, ya sin fuerzas, sintió su cuerpo desintegrarse poco a poco, su conciencia disolviéndose en una oscuridad fría e impersonal. Los últimos pensamientos que cruzaron su mente fueron de arrepentimiento y terror absoluto. Nunca tuvieron una oportunidad real. Aquello que los había consumido no era algo contra lo que se pudiera luchar. No era una plaga ni una enfermedad. Era un ataque sistemático de una fuerza que apenas podían concebir. Y lo peor de todo era que mientras él desaparecía, la ciudad permanecía en un silencio traicionero, esperando, paciente, para expandir aún más su influencia. El fin de la humanidad no sería rápido ni visible, pero comenzaría allí, en ese olvido, en ese umbral entre dos realidades. Ivanov finalmente sucumbió. Su esencia ahora parte de aquello que apenas podía entender. La ciudad, envuelta en niebla, parecía más viva que nunca, pulsando con la energía de sus víctimas. Y, mientras el silencio se apoderaba de todo, la niebla se expandía lentamente, ocultando lo que quedaba del grupo y anunciando el comienzo del fin para todos los demás que aún vivían, sin sospechar lo que estaba por venir. ¿Y tú crees en otras dimensiones? Si es así, dale like. Y si no, también dale like. Mar en persecución. Jack estaba en medio del océano, navegando durante semanas en su travesía alrededor del mundo. La vasta inmensidad azul se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el horizonte era una línea infinita que parecía nunca acercarse. La soledad no le molestaba. De hecho, Jack apreciaba el profundo silencio que solo el océano podía proporcionar. Las noches estrelladas y los largos días en el mar eran su libertad, un alejamiento del mundo lleno de ruidos y distracciones. Era experimentado, conocía cada corriente, cada cambio en el viento, y estaba cómodo en su pequeño barco,
que se movía graciosamente por las aguas. Fue en una de esas tardes tranquilas que algo inesperado sucedió. Jack estaba ajustando las velas cuando sintió una vibración fuerte que reverberó por todo el casco del barco. Se detuvo, sorprendido, y se inclinó para mirar el agua. Su corazón se aceleró por un momento. Era raro que algo golpeara el barco de esa manera, y cualquier daño podría ser catastrófico a miles de millas de la costa. Al acercarse al borde, vio la causa del impacto. Una enorme orca nadaba al lado del barco, deslizándose en el agua con una gracia impresionante. Jack exhaló, aliviado, y observó al animal con curiosidad. La orca nadaba a su lado, acompañando al barco como si estuviera jugando. Sus ojos negros parecían mirarlo directamente, de una manera que lo dejó intrigado. Jack sonrió, impresionado con la belleza de la criatura. Ese encuentro inesperado parecía casi mágico, una conexión breve entre él y el océano salvaje. Sacó su cámara e intentó tomar algunas fotos, pero la orca siempre parecía moverse un poco antes de que pudiera enfocar, como si estuviera jugando a las escondidas. Por un momento Jack sintió una mezcla de alegría y respeto. Siempre supo que el océano estaba lleno de sorpresas, pero encontrar una orca en mar abierto, solitaria como él, era uno de esos momentos que hacen que todo valga la pena. Pasó horas observando al animal, que eventualmente desapareció en las profundidades, dejando el mar en calma nuevamente. Jack pensó que ese sería solo otro episodio memorable de su viaje, un recuerdo para guardar, pero a medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más en ese encuentro. Al día siguiente, Jack se despertó con una sensación extraña. El mar estaba tranquilo, pero algo parecía diferente. Fue hasta la popa y miró el agua, y ahí estaba, la misma orca, nadando a una corta distancia. Jack frunció el ceño. No era común que un animal marino siguiera a un barco durante tanto tiempo, especialmente una orca, conocida por su comportamiento independiente. Intentó ignorarlo, pensando que solo era una coincidencia. Tal vez la orca solo estaba curiosa. Sin embargo, conforme pasaban los días, la presencia de la orca se volvía constante. Siempre que miraba el agua, ahí estaba, nadando al lado o detrás del barco, su sombra oscura moviéndose bajo las olas. Jack empezaba a sentir una punta de incomodidad. Cambiaba el rumbo, hacía maniobras evasivas, pero la orca parecía seguirlo, como si supiera exactamente a dónde iría. Lo que antes parecía un encuentro mágico, ahora se estaba convirtiendo en algo perturbador. Durante las noches, Jack escuchaba sonidos provenientes de debajo del barco, golpes suaves, casi imperceptibles, como si la orca estuviera empujando el casco, probando su resistencia. El sonido reverberaba en el silencio de la noche, transformando lo que antes era una sensación de paz en algo mucho más inquietante. Jack intentaba dormir, pero sus sueños estaban llenos de la imagen de ese ojo negro, observándolo, como si estuviera tratando de comunicarle algo que él no lograba entender. Comenzó a preguntarse si estaba imaginando cosas. Tal vez era el aislamiento, la falta de contacto humano, lo que estaba jugando con su mente. Pero cada vez que miraba al agua y veía la sombra oscura, sabía que era real. La orca estaba ahí, esperando, siguiéndolo de una manera que no tenía sentido. Jack sentía un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento que no lograba apartar. Estaba siendo observado,
y lo que antes parecía un juego ahora parecía una persecución silenciosa. En los días siguientes, la horca reaparecía, siempre manteniendo cierta distancia, pero nunca desapareciendo por completo. Jack ya no podía ignorar la creciente incomodidad. Cada vez que miraba al agua, ahí estaba, esa sombra oscura deslizándose bajo la superficie, como si lo estuviera estudiando. Intentaba no dejarse intimidar, pero era imposible. No importaba cuántas veces cambiara de rumbo, la horca siempre estaba ahí, como un fantasma silencioso. En una de las noches, los sonidos se hicieron más fuertes. Jack fue al puente con una linterna en mano, iluminando el mar a su alrededor. Sus ojos buscaban a la horca tratando de encontrar ese brillo característico de la luz reflejada en sus ojos. Por algunos segundos, nada, solo el silencio y el sonido del agua golpeando el casco. Entonces, de la nada, un golpe violento sacudió el barco, casi derribando a Jack. Se agarró de la barandilla y la linterna cayó, rodando por la cubierta hasta detenerse junto al borde. Jack tomó la linterna de vuelta, iluminando el mar, y vio a la horca emerger, su enorme cabeza saliendo del agua, los ojos fijos en él. Por un instante sus miradas se cruzaron, y Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo diferente en esa mirada, una inteligencia, un propósito. No era la mirada de un animal curioso, sino de un depredador probando a su presa. Una mañana Jack despertó con el barco balanceándose violentamente. Corrió al puente y vio a la horca golpeando el casco, usando todo su peso y fuerza para empujar el barco. Jack intentó ahuyentarla con sonidos fuertes, encendiendo el motor para crear turbulencia en el agua, pero nada parecía surtir efecto. Incluso utilizó una bocina de emergencia, el sonido estridente resonando en el aire, pero la horca no retrocedía. Con cada golpe, el barco se estremecía y Jack sentía el pánico crecer dentro de él. El océano, que antes era su refugio, ahora se convertía en una prisión. Jack estaba rodeado por la vastedad del mar, sin tierra a la vista y sin ninguna esperanza de ayuda. Estaba solo, y lo que antes parecía un encuentro mágico ahora se había transformado en una pesadilla viva. La horca era incansable, y Jack empezaba a darse cuenta de que aquello no era una persecución común. No había forma de escapar. Ella estaba siempre allí, observando, esperando. Al caer la noche, Jack intentaba descansar, pero el sonido de los golpes en el casco continuaba. Estaba exhausto, tanto física como mentalmente. Con cada golpe sentía la tensión aumentar, el miedo volviéndose algo palpable. Jack sabía que necesitaba encontrar una solución, pero su mente ya estaba debilitada, y el océano a su alrededor parecía conspirar contra él. No había viento, no había movimiento, solo el silencio y el sonido insistente de la horca golpeando el casco, un recordatorio constante de que no estaba solo y de que en cualquier momento todo podría colapsar. La persecución ya no era un juego, era una sentencia. Jack estaba atrapado, rodeado por una presencia que no le daba tregua, y el océano, antes un espacio de libertad infinita, ahora se convertía en una jaula sin muros. Jack se sentía acorralado, y la única certeza que le quedaba era que la horca no se detendría. Lo seguiría hasta el final, hasta que no quedara nada más que el silencio y la vastedad del mar. Entonces la tormenta llegó sin aviso,
como un presagio de la furia que estaba por venir. El viento aullaba, azotando las velas y haciendo que el barco se balanceara de un lado a otro. Las olas se alzaban como montañas de agua negra y Jack luchaba por mantener el control. Sostenía el timón con todas sus fuerzas, tratando de estabilizar el barco, pero la fuerza de la naturaleza parecía conspirar contra él. En medio de la tormenta, Jack sintió un impacto. La orca estaba allí, más agresiva que nunca. Con cada relámpago que iluminaba el cielo, Jack veía el cuerpo de la orca emergiendo del agua, golpeando el casco del barco, intentando empujarlo hacia direcciones peligrosas. El barco era lanzado de un lado a otro, las velas rasgándose con el viento, y Jack comenzaba a sentir el verdadero terror instalarse. Sabía que no era solo una persecución. La orca quería destruirlo. Había algo casi consciente en la manera en que se movía, siempre atacando en el momento en que Jack estaba más vulnerable, como si supiera lo que estaba haciendo. Las olas golpeaban con violencia y el barco se inclinaba peligrosamente. Jack miraba el horizonte buscando cualquier cosa que pudiera representar una ruta de escape, pero no había nada, solo el océano infinito, la oscuridad de la tormenta y el brillo ocasional de los relámpagos. Cada destello revelaba a la orca, sus ojos fijos en él, como si lo desafiara. Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había una inteligencia allí, algo que no lograba explicar. Una mirada que parecía casi humana, llena de propósito y una frialdad calculada. La sensación de persecución se transformó en puro desespero. Jack sabía que la orca no solo lo estaba siguiendo, estaba jugando con él, probando sus límites, forzándolo al extremo. Cada intento de maniobra era anticipado. De repente, el agua comenzó a invadir la cubierta y Jack luchaba por bombear el agua hacia afuera. Sus manos temblaban, los dedos resbalaban en las palancas y cuerdas. El cansancio era abrumador y la lluvia fría cortaba su rostro, mezclándose con el sudor. La orca no desistía. Golpeaba el casco repetidamente, cada impacto resonando por todo el barco, haciendo que Jack perdiera el equilibrio. En un momento de desesperación, Jack tomó una bengala. Apuntó hacia el agua, disparando el brillo rojo en dirección a la orca. El destello iluminó las olas por un segundo y Jack vio la silueta de la criatura desaparecer en las profundidades. Su corazón se aceleró. ¿Será que finalmente se había ido? Se quedó quieto, esperando, los ojos fijos en el agua agitada. El silencio que siguió parecía casi insoportable, un momento de esperanza desesperada. Pero entonces vino el impacto más fuerte de todos. Jack fue lanzado al suelo, golpeando su espalda contra la cubierta. Gritó de dolor mientras el barco se inclinaba violentamente, casi volcando. La orca emergió una vez más, su cabeza apareciendo en la superficie, los ojos fijos en Jack. Esa mirada, iluminada por el último destello de un relámpago distante, hizo que Jack entendiera. No había escape. Esa criatura no se detendría hasta que no quedara nada de él. Jack se arrastró hasta el timón, haciendo todo lo posible por alejarse, pero el barco estaba demasiado dañado. El viento, la lluvia y la fuerza de la orca eran implacables. El océano, que antes era su libertad, ahora se había convertido en su verdugo. Con un último esfuerzo, Jack se aferró al timón, sus ojos fijos en el horizonte, pero todo lo que podía ver era la oscuridad creciente, la tormenta cerrándose a su alrededor y la certeza de que estaba solo. Necesitaba luchar,
incluso sin esperanza, contra el océano y la criatura que parecía determinada a acabar con él. La tormenta llegó a su punto máximo y Jack, exhausto y mentalmente afectado, luchaba por no ser arrojado fuera del barco. El viento soplaba con una fuerza abrumadora. Las olas balanceaban el barco como si fuera un juguete en las manos del océano. Y Jack estaba al límite de sus fuerzas. En un momento de desesperación, tomó un arpón, sus dedos temblorosos sosteniendo firmemente el cabo mientras sus ojos buscaban a la orca en medio de la oscuridad. Vio la silueta de la orca emerger por un breve momento y sin pensarlo dos veces, lanzó el arpón con toda la fuerza que le quedaba. El arpón cortó el aire, pero no alcanzó su objetivo. La orca se sumergió rápidamente, desviándose como si previera el ataque. Jack se quedó allí, parado por un momento, sintiendo cómo la frustración y el miedo se mezclaban mientras veía a la criatura desaparecer en las profundidades. La tormenta continuaba, pero por un breve instante, el agua alrededor del barco quedó en silencio. Jack sintió una extraña sensación de alivio, pensando que tal vez, solo tal vez, había logrado ahuyentar la amenaza, pero sabía en el fondo que aquello no había terminado. Esa mirada no era la de un animal que se daba por vencido fácilmente. Jack se aferró al timón, observando el mar agitado a su alrededor, cada músculo de su cuerpo tenso, esperando el próximo ataque. Cuando la tormenta finalmente comenzó a ceder, el océano pareció cambiar de humor. Las olas se calmaron y el viento que antes aullaba ahora era solo una brisa fría. Jack miró a su alrededor, tratando de localizar a la orca, pero no había señal de ella. El cielo comenzó a aclarar y por primera vez en horas pudo respirar con un poco más de tranquilidad. Jack creyó que había sobrevivido. El barco estaba dañado, pero aún flotaba. Se permitió relajarse por un momento, su cuerpo cediendo al cansancio, mientras miraba el agua cristalina a su alrededor. Pero entonces algo llamó su atención. Una sombra enorme, justo debajo del barco. La orca estaba allí, inmóvil, como una figura siniestra esperando pacientemente. Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había escape, no había salida. Él apenas tuvo tiempo de reaccionar. Lo último que escuchó fue el sonido del casco siendo golpeado con fuerza, un estruendo que resonó como un golpe final. El barco se inclinó violentamente y el agua comenzó a invadir la cabina, fría e implacable. Jack cayó, resbalando por la cubierta, y mientras luchaba por levantarse, tuvo una última visión. El ojo negro y brillante de la orca, observándolo desde las profundidades, lleno de una inteligencia que nunca antes había visto. El barco comenzó a hundirse, llevado por las olas hacia las profundidades oscuras del océano, y Jack fue arrastrado junto, su mente tomada por el terror y la impotencia. Esa mirada fue lo último que vio antes de que todo se apagara. La mirada de una criatura que lo había elegido y que no descansaría hasta verlo desaparecer en las profundidades. Ahora que llegaste aquí, sigue mis órdenes. Dale like, compártelo en tus otras redes para esparcir el terror, comenta qué te pareció este video. Y si aún no te has suscrito como te dije al principio, tienes mucho valor, pero te perdonaré si te suscribes ahora. Y ahora, en tu pantalla están apareciendo otros videos del canal.
Haz clic en ellos y ve a verlos, antes de que tenga que recordarte de lo que soy capaz de hacer contigo.